un muy buen día. Vamos a seguir con la enseñanza, hijos de Dios, hijos de luz y no de tiniebla. Y cuando yo hablo de esto, no solamente hablo de las ovejas o los que se llaman cristianos, hablamos también de los ministros. Porque los ministros, lamentablemente, muchos de ellos caminan en un mundo de oscuridad también. No solamente porque cogen cosas del mundo, sino que tienen una vida turbia, oscura, que todavía practican cosas que no deben de practicar, que se dejan llevar por su carne. Hablamos de estos ministros también. Por eso en las cosas de Dios nosotros debemos andar es muy reluciente. Una luz que si es posible encandelille. Para que la oscuridad no nos tome a nosotros. El evangelio es para todos, para grandes, para chicos. No es solamente para los viejos. Muchos en mis tiempos pensaban que el evangelio era para la gente que ya estaba vieja, que ya habían llegado a su década, estaba en sus últimos tiempos. Pero el evangelio es para todos, para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos, para todos los que tengan todavía esas ganas de vivir, de querer salir adelante. Para ese es el evangelio. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 23, del 1 al 6 vamos a leer, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién, como buen ejemplo de pastor a nivel terrenal, habla así? Es David. David fue un pastor de ovejas en el plano natural, que llegó después a ser el rey de Israel. Un muchacho tal vez incluso minimizado ni tomado en cuenta por sus hermanos, tal vez ni por sus padres, porque cuando llegó el profeta a buscar a los hijos de Isaí, los presentó no a todos. Faltó David. Y David era pastor de ovejas. ¿Quién como él para conocer verdaderamente cuál es la necesidad de las ovejas cuando están siendo pastoreadas? David sabía perfectamente cuál era la necesidad, y él se hacía ver como oveja y Jehová su pastor. Y muchas veces las ovejas, dice las escrituras, que David le contaba al rey Saúl que le tocaba sacarlas de la boca del león. Imagínense. Por eso digo, ¿quién como David para hablar de pastorado? Porque nosotros como seres humanos aquí, cuando vivimos más que todo dentro de una ciudad, no tenemos experiencia nosotros. Pero en la búsqueda de la palabra sabemos cómo guiar y llevar al pueblo de Dios. E incluso muchas veces por las vivencias de nosotros como hombres naturales, muchas veces las aplicamos. Y no es que traigamos al mundo a la iglesia, sino que hablamos de las experiencias más que todo negativas que nos ocurren en el mundo para salir de ahí. Dice la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y quién como Dios? Pues si Él creó todo, Él sabía quién tenía como pastor. Si Él es el creador de todo, es el que creó todo, no hace falta nada. En Él no hace falta nada. Que Él no puede decir, yo no tengo de esto.
Yo no puedo hacer esto. Dice las Escrituras que las cosas imposibles para el hombre es posible para Dios. David sabía quién era Jehová y cómo lo iba a sustentar y que a él no le iba a faltar nada. Y él como buen pastor dice que llevaba a sus ovejas también junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, calmadas. Aguas que a veces yo veo la serie National Geographic, me gusta ver bastante esta serie de animales. Y veo como muchos animales muchas veces se acercan al río y les sale el cocodrilo. O muchas veces están alrededor de ellos los leones. Y cómo los agarran. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, aguas tranquilas. Aguas sin corrientes. Porque hay corrientes fuertes que también nos pueden llevar. Donde la oveja llegue ahí tranquilamente a beber. A tomar su agua. Porque Jehová quiere lo mejor para nosotros. Conoce las torpezas de nosotros incluso. Fíjense quién dice Jehová es mi pastor. David. David que había peleado contra el oso, contra el león. Que había derrotado incluso a Goliat. A aquel gigante. Que había vencido a 10,000. Y mientras Saúl a 1,000. Mire quién decía Jehová es mi pastor. David siempre minimizando, minimizándose él, nunca se dijo él que era más grande que los demás. Siempre pedía ayuda a Jehová para todo. Incluso antes de salir a una batalla, él consultaba con Dios. Él no es que salía solo, porque él sabía que Jehová era su pastor. Que él muchas veces, él era el que peleaba, sin importar cuántos estén ahí. Cuando lo enfrentó a Goliat, me lo comeré como a pan, dice. Porque Jehová es el que lo va a hacer. Me lo va a entregar, dice. Mire qué seguridad de David. Aquella seguridad que nosotros tenemos que tener cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Dice que confortará mi alma. Tranquilizará mi alma agitada por las cosas del mundo. Los vicios del mundo, alcohol, droga, prostitución, delincuentes, mujeres y muchas otras cosas que traemos del mundo, confortarán, tranquilizará mi alma. Le enseñará como al principio. Tendrá moderada sirviéndole a él. Haciendo de ella una nueva criatura, una nueva alma. Pero siempre cuando nosotros queremos. Cuando nosotros queremos, verdaderamente vamos a cambiar. Y usted le puede preguntar a muchos siervos de Dios que hoy en día predican, que fueron sacados de la cloaca de este mundo, donde para el mundo era lo más bajo, lo más insignificante, lo que no valía. Hoy en día predican la palabra de Dios porque sus almas han sido confortadas, sus almas han sido tranquilizadas, sus almas han vuelto al verdadero pastor de las ovejas. Nos guiará, dice, por senda de justicia, por amor de su nombre. Senda de justicia nos llevará por buenos caminos. Un día anduve por malos caminos, pero hoy voy a andar por buenos caminos. Por amor de su nombre. Hermano, depende de nosotros que la gente muchas veces quiera venir a Dios. Depende del cambio de nosotros, qué testimonio estemos dando nosotros para que la gente venga a predicar. Si nosotros estamos verdaderamente dando el amor de Dios a la gente, si la gente está captando el amor de Dios en nosotros, porque para Dios, para eso es muy importante. Es verdad que la actitud de nosotros a Dios no le afecta, en el sentido que Él siempre va a seguir siendo lo mismo. Pero está viendo siempre nuestras malas actitudes, porque al pueblo de Él le dice, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado.
Y Dios, por amor de su nombre, te trata bien. Para que tú tengas un buen decir de Él. Un buen hablar de Él. Para que tú no te estés quejando de lo que pudo ser y no fue. Por amor de su nombre. Entonces, fíjate lo que es este salmo. Muchas veces necesitamos ser nosotros incluso castigados. Las ovejas también dicen que es castigada. Porque son torpes y aprenden. Te cuento que ellas aprenden. Estos animalitos aprenden cuando el pastor en la vida real coge su callado y las trae y la maltrata. No es que la anda castigando a cada momento. No es que las maltrata. Les hace ver como estos animales, en medio de su torpeza, entienden el buen caminar que tienen que tener ellas. No le faltará nada. Que tendrá su porción ahí fresca. Su comida. Su mesa está lista. Va a comer siempre. Y dice el salmista David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, por largos días. Una persona segura. Sabía a quiénes servía, sabía a dónde estaba. Y esa seguridad nosotros debemos de tener todo un siempre en nuestra vida. Es más, la Escritura dice que digamos las cosas que no son como que si fuesen. O sea, esa es la fe, lo positivo. La gente te puede decir de todo, que no vales, que no sirves. Pero tú tienes que llamar a eso que ellos dicen que no sirve, que sí sirves, que sí vales. Recordemos que cuando tú vienes al cristianismo, siempre van a haber gente que va a estar pendiente de que salgas de ahí. O que incluso ellos directamente van a influir para sacarte del redil. Entonces la vida de un pastor es ser un mensajero de Dios, es dar la palabra de Dios. La Biblia habla al ángel. La Biblia dice que un ángel es un mensajero de Dios. La palabra ángel en sí significa un mensajero de Dios. Y nosotros como mensajeros de Dios tenemos que dar las cosas como Dios lo dice. No como yo creo, como yo pienso, o como soy influenciado muchas veces por otras personas. Tenemos que ser humanamente nosotros tenemos defectos y así mismos virtudes. Y lastimosamente en el cristianismo muchos andan siguiendo aquel ministro, aquel ángel, aquel mensajero. Y cuando le falla, es un dolor de cabeza tan grande que tienen. Es una decepción tan grande. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en aquel que le estaba enseñando. Porque aquí no es el que mucho sabe, sino el que más se somete, el que más obedece. Porque muchas veces idolatran al ministro de Dios solo por el hecho de que tiene buena palabra, o por su alta elocuencia que tiene, aunque no lo entiendan. Hermano, muchos no lo entienden incluso, pero les gusta cómo habla, aunque no lo entiendan. Por eso a veces yo trato de ser claro al hablar y trato de que me entiendan. Muchas veces incluso pregunto, ¿me entienden? Porque es importante que se entienda. Porque tú no vas a ir a clase por gusto. Tú vas a las clases a aprender. No podemos estar poniendo la mirada en los ministros, en los siervos de Dios, en los pastores, en tu pastor, por muy grande que sea. Por muy internacional que sea, no puedes poner los ojos. Tu mirada es en Cristo Jesús siempre. Y si tú sabes que tu pastor está caminando bien, pues imítalo. Porque esto no es cuestión de que tú hagas todo lo que se te dice, sino que tú tienes que leer la Biblia. Porque lamentablemente así son muchos. Llegan a la iglesia
a escuchar al ministro o al pastor o al que está en el momento predicando. Y hablen solo la Biblia cuando llegan en el momento. Y no porque se ponen a estudiar la Biblia, sino a leer aquel versículo bíblico que se le está dando en el momento, cuando nosotros no solamente, la Biblia no es cuestión de que nosotros la leamos, sino que la estudiemos, que indaguemos, que preguntemos, que escudriñemos. Pues muchos no hacen eso. Se conforman con ir a la iglesia el día que le toca y nada más. Muchos incluso tienen que desempolvar su Biblia porque las tienen alzadas. Nosotros tenemos que leer la Biblia para ver si el ministro que está ahí está caminando acorde a las escrituras que están ahí, a lo que él está hablando ahí. Por eso es el motivo que incluso muchos siervos de Dios, muchas ovejas se pierden. Por eso Dios incluso la ve como ovejas sin pastor, perdidas. Muchas veces por decisión de nosotros, porque no la leemos. Cuando ya tenemos esa facilidad, ya nadie nos prohíbe leer la Biblia. Ahorita una Biblia está al alcance de todo y hay de todo precio incluso. Pero muchas veces nos perdemos porque nosotros estamos perdiendo y la mirada es en Cristo. Yo digo siempre, mucha gente no quiere venir al Evangelio. Y yo le digo, ¿por qué? Porque así son los hermanos, son así. No, le digo, yo los he visto que son así. Pero si yo supiera que la mirada es en los ministros o en ese cristiano que tú dices que está allá al frente, que está allá, si la mirada, entonces yo también hace rato me hubiese ido. Yo sé que la mirada es en Cristo. Y tú, para verlo a Cristo, primero tienes que leer la Biblia. Para empezar a ver a Cristo caminando, hablando, aconsejando, hablando del Padre. Tú tienes que ver la Biblia. Cuando ves la Biblia, las escrituras de Dios, no la palabra de Dios, entonces vas a aprender a escuchar la palabra de Dios cuando salen de los ministros. Pero mientras no leamos la Biblia, siempre seremos títeres de aquel que se para al frente tuyo y te habla de Dios. Muchas veces, parece mentira, hermano, muchas veces sin conocerlo. Y conocerlo no me refiero físicamente, porque muchas personas piensan que el conocer es físicamente. El conocer es la actitud. Y aquí vemos en las escrituras la actitud de Dios, la actitud de Cristo, el movimiento. ¿Quién es Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Cómo se mueve? Tú puedes conocer a una persona sin verla, porque basta que alguien te cuente de esa persona y tú ya la conoces. Cuando llega a esa persona, tú ya la has conocido. Pues eso quiere Dios, Jesús, en estos momentos, que lo conozcamos al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? A través de Jesús. ¿Y a dónde lo vas a empezar a ver a Jesús? En las Escrituras. Tienes que leerla. Muchos toman más importante los estudios oculares, que no digo que dejen de ser importantes. Es como cuando yo prediqué la otra semana, que nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos de aquí del mundo son, pero nosotros le damos prioridad a vivir una vida santa. Le damos prioridad a complacer, a luchar por complacerlo a Dios. A eso le damos prioridad. Pues así mismo es esto en los estudios. Los estudios, muchos seculares se esfuerzan, hermano, por ser aquel abogado, por ser aquel arquitecto, aquel economista, aquel doctor. Se esfuerzan, pasan mala noche. Y solamente para vivir una profesión temporal, una profesión que no te sirve para conocer a Dios. Es verdad que muchas profesiones incluso sirven para ilustrar la palabra de Dios, para hablar. ¿Qué es la economía? ¿Qué es un doctor? Pero no te sirve cuando se trata de obedecer y someterte a Dios. Lo que te quiero decir, que mucho más importante es que te pongas a leer la Biblia, porque de eso depende tu vida eterna. Porque si no, siempre caminarás como ciego.
teniendo ahí un buen oculista, teniendo ahí buenos lentes para ver qué es la escritura ahí. Porque somos ciegos por conveniencia. Nos dejamos llevar por la vagancia. Porque, hermano, le tomamos poca importancia a las cosas de Dios. Porque el hombre natural se deja llevar por las cosas que se ven, por lo que están viviendo en el momento, pero no por las que no se ven. Cuando no saben que las que no se ven son muchísimo más importantes que todas las que se están viendo. Porque es más importante que tú leas la Biblia que un libro de economía, que un libro de doctorado, de economista, de ingeniero. Cualquier otro libro, mucho más importante es este. Porque estamos hablando de que si tú obedeces y te sometes a Dios, entonces tendrás una vida eterna, una vida interminable. Pero así mismo, si no obedeces, tendrás también una vida eterna, pero en un castigo eterno. Eso nos habla la Biblia. Y si nosotros la tomáramos más en serio, no tuviéramos incluso hablando tanto de la desobediencia que hay en las iglesias llamadas cristianas. Hay que seguir a Cristo. Ese pastor tiene que estar lleno, rebosando del Espíritu Santo de Dios, revestido del Espíritu Santo de Dios, para poder dar palabra de vida eterna a los que están en el frente. Fíjate que en Hechos 6 dice que la iglesia estaba creciendo. Y que la viuda de los griegos, o sea, de los gentiles, no eran atendidas y los griegos empezaron a quejar ante los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron que ellos no podían dejar la oración y la palabra de Dios por atender a la mesa. ¿En qué quedaron ellos? En que se busque siete varones, no cualquier varón. 6:1 creo que está en Hechos, creo que está esto. Y les dice 7 varones que estén llenos, primeramente llenos del Espíritu Santo. Que tengan buen testimonio. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero puedes tener mal testimonio, hermano. Porque así caminan mucho, tienen cosas de Dios encima. Pero su proceder es que hace cerrar los ojos a los que recién están llegando al Evangelio y al mundo mismo. No querer saber, porque tienen un mal testimonio. Lo otro, dice, es lleno de sabiduría. Que tienen que tener sabiduría. Y escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y así tiene que estar el pastor, lleno del Espíritu Santo. Entre esos nombramos a 2, que fue Esteban y Felipe. Un Esteban que muere lapidado. Y cuando él estaba muriendo, lo ve al Padre y al Hijo. Y los que le estaban lapidando, tirándole la piedra encima, vieron una especie, un ángel, dice que veían ahí. A Esteban lo veían como un ángel ahí. Felipe, en cambio, fue como teletransportado. Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y verdaderamente los ministros de Dios, los pastores, tienen que estar llenos, tienen que buscar esa llenura. No es una llenura media. Muchos cuando llegan al Evangelio tienen llamado a ser ministros, a ser pastores, pero no es que de la noche a la mañana tienen que ser formados como los futuros ministros, como los que van a llevar a las ovejas, como los que van a guiar a las ovejas, los que van a enseñar, los maestros.
Tiene que ser fuerte para orar, porque los terrenos son duros y otros son blandos. Esos corazones, esos terrenos son los corazones. Hay corazones duros, ovejas de veras que tienen el corazón duro, o incluso otros que están exageradamente blandos, que no saben caminar bien, que quieren saber de Dios, que muchos de ellos incluso se han engañado. Entonces estos corazones hay que orar por ellos. Hay que... Esos corazones duros, como dije la otra semana, muchos tienen hasta corazones de acero, hermano. Hay que tratar de hacer hoyo para ahí meter la semilla. En lo más profundo de ellos, del corazón, meterle la semilla para que vaya creciendo, para que salgan adelante. Esta es la labor del pastor, de levantar estas ovejas, de sacarlas adelante. Otra cosa, el pastor tiene que ser paciente, seguro y confiable, calmado. Ese es un paciente. Que tiene que estar dando vuelta constantemente a estos siervos de Dios. Que tienes que estar enfocado en las cosas de Dios incluso. No podemos desenfocarnos de las cosas de Dios. De la palabra de Dios no podemos desenfocarnos. Dar vuelta constante, con paciencia. Ser consejeros de ellos en todo momento. Tratar de sacar las tinieblas que más se puedan, hermano. Porque no podemos dejarlo. Tiene que tener una visión por la fe. Es más, ver lo que no está ahí como que si fuese por la fe, su visión por la fe. De decir, este va a cambiar, tiene que cambiar. Porque en las cosas de Dios no basta, por ejemplo, de tener un carácter fuerte y un carácter débil, hermano. Sino que tienes que estar centrado. Porque el carácter débil te deja llevar por cualquiera, te lleva a cualquiera, hermano. Por lo débil que eres. Y el fuerte no se quiere dejar de nadie. El fuerte muchas veces se cree saberlo todo. A veces no es cuestión incluso de doctrina, sino la disposición del corazón, de las ovejas, del creyente. Eso es, hermano. A ese pastor, a ese siervo, no lo mueven las circunstancias, ni el frío, ni la calor, ni la nieve, ni el viento, ni la lluvia. El buen pastor anda por donde sea por esa oveja, hermano. El clima no lo mueve, no lo saca de su visión, de su enfoque. No lo saca al buen pastor. El buen pastor siempre está avisado a los acontecimientos, con un oído muy afinado, comprende al pueblo y tiene discernimiento. Siempre está con un paso avisado, hermano. Sabe incluso muchas veces quién tiene en el frente sin conocerlo. Es como Jesús, muchas veces le iban a hablar de alguien y dice, no, yo sé, yo lo conozco. Cuando los escribas, los fariseos, hablaba de Jesús de ellos, él no lo decía porque los oía. Él lo decía por lo que tenía en el corazón. Y es por eso que muchos de ellos se quedaban callados, porque sabían ellos quiénes eran efectivamente.
Entonces ese discernimiento de espíritu que tenía Jesús, eso deben de tener por lo general la mayoría de los pastores para conocer a las ovejas que tienen en el frente. Necesitas incluso un pastor que se les cuide las espaldas, hermano. Sí, que se les cuide las espaldas. Y ahí vamos a tener a los diáconos, a los ancianos. Porque a veces tienes que dar la espalda. Necesitas colaboradores porque muchos pastores, muchos ministros en este mundo se creen superdotados, hermano. Siempre hablo de las divisiones que hay. Cuando nosotros trabajamos, es que la Biblia habla de 7 iglesias, pero Jesús viene por una. Cuando tú ves las 7 iglesias están mal. No hay una iglesia bien ahí. Necesita que alguien le cuide la espalda, el pastor. Ahora, cosa importante. Dije antes que tiene que llevarlo a abrevaderos a tomar agua y que no sea, para que no sean atacados por los lobos. Y es que lastimosamente aquellos lobos rapaces están metidos dentro de las congregaciones, hermano. ¿Cómo puede un lobo luchar contra él mismo? Si él es el que dirige esa iglesia. Si él es el que la tiene. Fíjate que hay casos, hermano, que estos lobos, estos ministros lobos que están ahí, estos ángeles de luz, mandados por el ángel de tinieblas, están ahí. Y cuando tienen siervos de Dios, fíjate que son tan audaces, hermano, que saben que no van a hablar conforme a lo que ellos dicen, no los ponen a predicar. Hasta eso se da dentro de las congregaciones. Y lo conocen al hermano y dicen, no, porque este no sigue la doctrina. Este no camina conforme, no, porque este sí lee la Biblia. Muchas veces estos lobos rapaces, por eso, ¿cómo pueden luchar contra ellos mismos, hermanos? Si ellos están ahí. Este pastor muchos de estos pastores tienen que dar la vida por las ovejas. Cristo lo demostró, dio la vida por las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque muchos de estas ovejas, parece mentira, sustentan al pastor. Sí. Estas ovejas sustentan al pastor. ¿Dónde vemos esto? Cuando de las ovejas sale leche para la alimentación de él y su familia. De estas ovejas sale queso para la alimentación de él y de su familia. De estas ovejas sale lana para la mantención de él y su familia. Somos comparados como pastores, muchos ministros de Dios, y los ministros de Dios incluso son pastores, porque tienen que cuidar el rebaño, la grey de Dios. Cuando la gente no tiene conocimiento de Dios, bueno, está bien. El mundo dice vagos, no trabajan, no hacen nada, refiriéndose a los pastores. Pero el pastor tiene que vivir las ovejas, pues. No es fácil hablar de esto cuando tenemos a un pueblo y a un mundo que está en contra muchas veces del que el pastor tiene que vivir. Dice la palabra de Dios que todo obrero es digno de su salario. Y no estoy hablando porque yo estoy viviendo de las ovejas, por si acaso. Yo no vivo de las ovejas. A mí no me dan nada. Pero el pastor tiene que vivir por ellas. Porque el pastor es visto incluso como un maestro, como un doctor. Tú sabes que en el mundo natural los doctores son los que sanan el cuerpo. Pues acá los pastores son los que sanan el alma.
Los pastores, el buen pastor, el que es de Dios, pasa estudiando, pasa leyendo, pasa escudriñando, pasa averiguando, pasa preguntando. No, es que el apóstol Pablo no trabajaba porque iba a gente gentiles sin conocimiento de Dios que no sabían. Pero en estos tiempos que estamos viviendo debemos de saber perfectamente, solo que la avaricia de la gente no lo deja ver más allá de sus propios ojos. Un día me enteré de que un siervo de Dios no diezmaba. Y yo inmediatamente le dije, ¿por qué? Pero yo no sabía que no diezmaba, porque yo no ando averiguando así si diezmas o no diezma. Porque el diezmo es voluntario, es verdad. Las ofrendas son voluntarias. Y me dice, ¿por qué no diezma? Porque él no cree en el diezmo. Ah, sí, no cree en el diezmo. No, le digo, ¿sabe por qué no diezma? Porque me doy cuenta que él tiene mucho amor al dinero. Entonces eso lo ciega y no lo deja ver que debe de diezmar por agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz en nosotros. Por nosotros. Por el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por nosotros, nosotros tenemos que diezmar. Es que muchos tienen la vida de un ministro. Como no pasa por universidades, muchos de ellos, no vale. Por eso, fíjate que a Jesús mismo le dijeron, ¿y de dónde sabe tanto sin tener estudio? ¿Cómo es eso? ¿Que sabe tanto? Por eso dice, el que quiera saber si esto es mío o es de Dios, que tiene que venir primero acá. Porque Dios es el que nos prepara. Hablé que nosotros no sabemos de pastoral porque en la vida natural no sabemos lo que es un pastor. Pero a medida que vamos buscando de Cristo, sabemos lo que ya es un pastor. Porque estamos estudiando, porque no nos conformamos con lo poco que sabemos. Porque tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y dice la Escritura que esos son uno de los bienaventurados, en la cual habla Cristo. Muchas ovejas incluso sí son fieles. No todas son así, hermano. No todas, sí, ¿verdad? Muchas son fieles. Pero así mismo muchos diezman y ofrendan por conveniencia para que Dios los bendiga. Sí, para que Dios los bendiga. Para que Dios les dé más. O sea, como que tratan de comprar a Dios. Pero no es así. Yo lo que sé es que el diezmo no es obligación. Pero si nosotros somos agradecidos a Cristo, sí debemos de diezmar. Si reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, sí tenemos que diezmar. Y no te hablo tampoco porque yo reciba diezmo. Yo no recibo diezmo de nadie. Porque no estoy hablando para favorecerme. Solo que te estoy diciendo los principios de Dios. De cómo pide Él que nosotros caminemos. Pero así como cualquier profesional en el mundo vive de su profesión, la Escritura nos enseña que aquel ministro de Dios tiene que vivir del Evangelio. Porque a eso se ha dedicado. Porque esa es su vida, hermano. Y vamos a dejarlo ahí nomás porque ya me estoy apartando ya. Anda con aceite para tirarle. El ministro anda siempre ungiendo por los bichos que se le meten por los oídos, por las narices, ungiendo siempre a su ovejita, para que el enemigo no lo ataque, para que no sea presa fácil del enemigo. Para que esos bichos no penetren por sus ojos incluso. Siempre el ministro es pendiente de que no sea presa fácil del enemigo.
Y tiene que muchas veces soportar los caprichos de muchas ovejas, el maltrato. Muchos incluso soportan todo. Mira, muchos soportan todo esto y lastimosamente están en un ministerio ya sea de alabanza y están mal y continúan ellos alabando, adorando, tocando cualquier instrumento que le toque tocar, tocando y andan mal. Hasta ahí no debe llegar un pastor. Que lo soporte dentro de la congregación, sí. Pero de ahí a administrar las cosas de Dios, a administrar los corazones de los demás, no. Porque lo que va a transmitir es la rebeldía que tiene aquel que vaya a alabar, a adorar o que vaya a predicar. Porque si está mal, hermano. Tiene que ser astuto, prudente, audaz, lento, pero seguro y orar tanto por los débiles como por los fuertes. Por los débiles por ser débiles, para que se fortalezcan. Y por los fuertes para que no se vayan a debilitar. Y porque por los fuertes es que va a estar el león rugiente siempre buscándolo para tirarlo al suelo otra vez. Para devolverlo de donde lo sacó Dios. O sea, por los dos hay que orar, hermano. Tanto por el débil. O sea, el trabajo del pastor nunca acaba. Porque muchos ministros no se portan así, hermano. Jamás acaba. Él comparte lo bueno y lo malo. No solo anda cuando le va bien a aquella ovejita, ahí está ahí. También lo malo. Está pendiente de las cosas malas también. Del dolor, de la angustia, de la desesperación. No solamente del triunfo, del agasajo, que le fue bien, que me voy a enviar, que le traje esto, tome esto. ¡No! Comparte todos los momentos. Y si tiene que dejar de compartir algo, que no comparta la felicidad del otro, pero el dolor y la angustia, la desesperación de los demás, sí. Esto no quiere decir que no se alegre cuando a alguien le va bien, por si acaso. Nos debemos de alegrar, debemos de gozarnos cuando a alguien le vaya bien, aunque a nosotros nos vaya mal. No podemos vivir en esa envidia. Saca ventaja de cualquier cosa, hermano, que ocurra. Si le está pasando mal, bueno, te está pasando bien para que te vaya, te estás pasando mal para que te vaya bien. Y estás pasando bien, sí, es el pago por lo que pasaste mal. Sé fuerte, si te estás pasando mal, sé fuerte, levántate, no te rindas, sal adelante. El ministro, el pastor es llamado al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio de él. Porque así también pasa, hermano, que el pueblo está al servicio, que el pueblo parece empleado del ministro, que aquel ministro que está ahí se aprovecha de todo y quiere sacar ventaja de todo lo que son las ovejas ahí. Si es abogado, bueno, ya tengo un abogado. Si un ingeniero, bueno, allá ya tengo mi casa, ya sé que este no me va a cobrar. Y así, hermano, quieren que el pueblo le ande sirviendo a él. Quieren que hagan las cosas si no es barata, gratis. O si no es gratis, barato. Incluso con el pretexto que es para la iglesia. Ni para la iglesia, hermano. Discúlpame que te lo diga, ni para la iglesia. Porque si tú estás haciendo para la iglesia, la estás haciendo para la obra de Dios. Y para la obra de Dios tú tienes que dar lo mejor. Como David dice. No voy a dar nada que no me haya costado a mí.
Porque así muchos ministros tratan de sacar provecho, no solo para la iglesia, sino para su propio bien individual, para él y su familia. Porque piensa que tienen empleado dentro de las congregaciones. Hay otros, en cambio, pastores, ministros que se dejan aprovechar de las ovejas. Llegué a escuchar un caso de un pastor que hacía de todo. Porque tampoco es así, hermano. Tampoco es así. Que las ovejas que dejen que el pastor haga todo. Tienes que ayudar, tenemos que meter manos todos, sí. Pero no darle el cargo del pastor solo que tiene que hacer todas las cosas. Porque parece mentira que así se da. Escuché un testimonio. Que él por amor a Dios hace todo. Pero no es así tampoco. Cuando se tiene el llamado de ministro o pastor, no importa por la circunstancia que tengas que estar pasando. Uno no se arrepiente porque tienes el llamado, pero cuando es puesto por el hombre, sí. Ese se aprovecha de todo. Ese quiere vivir del evangelio. Pero el pastor soporta todo lo que viene, el verdadero llamado que tiene de Dios, lo hace soportar todo lo que venga. Pero cuando son puestos por el hombre, no, hermano. Cuando los llevan a los seminarios, los preparan para pastor. ¿Por qué? ¿No te has capacitado tú para preparar un pastor? ¿O Dios no te capacitó? Realmente yo tuve un siervo de Dios, más que un apóstol, más que un pastor, un apóstol que estuvo, y me preparó. Estoy preparándome todavía porque la preparación nunca deja, hermano. Siempre sigue. Uno no deja de aprender cada día más. Pero así mismo, siento que Dios también me preparó a mí. Cuando tú sientes que Dios te está preparando, cuando te muestra a través de la Escritura, te revela las Escrituras, te da profecía, Dios te está enseñando también. Pero hay muchos que no, hermano. Porque si no fuera así, si yo no te hubiera llamado, hace rato hubiese dejado esto, hermano. Hace rato. Porque en lo natural no me estoy beneficiando en nada. Porque nos toca así muchas veces, hermano. Vivir vidas apretadas, duras. Y cuando antes de conocer a Dios vivíamos bien, nunca nos faltaba nada. Nunca escatimábamos en meternos las manos al bolsillo y decir, toma. Ahora se piensa. Si yo gasto esto, si yo hago esto, ahora ya no. Ahora me falta esto. Cuando se tiene el llamado, no importa por lo que estés pasando. Si tú tienes el llamado, no importa por lo que estés pasando. Esto no es queja, esto es para levantar el ánimo a los demás que se andan quejando, ministros que se andan quejando, ovejas que se andan quejando. Porque si Dios te llamó, es porque tienes actitudes. Porque sabe que les vas a servir. Y no te dejes engañar por la circunstancia. Que las circunstancias no te dejen llevar. Que no te saquen de donde Dios te tiene. Recuerda que Dios ya nos ve a nosotros sentados con Él reinando. Eso dice las Escrituras. Y tú tienes que ser parte de esos que están con Dios ahí. Lo que no ves, ya lo estás viendo. No te rindas, pelea, lucha, sale adelante. Y es cuando nosotros vemos las actitudes de los buenos pastores, que nos vamos a Hebreos 13, 7. Ahí dice, mire. Dice así: acordaos de vuestros pastores,
que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considéralo. ¿Cuál es el resultado de su conducta? ¿Cómo estás viendo a tu pastor? ¿Está obedeciendo o no está obedeciendo? ¿Está sometiéndose o no está sometiendo? Imitarlo a él. ¿Por qué? Esta carta de los hebreos no se sabe bien quién la escribió. Lo que está diciendo, si no ves, que no pones como pretexto que Cristo era Dios, entonces dice, imita a tu pastor, a tu ministro, al que tienes en el frente, imítalo, pero de acuerdo a las escrituras. Si verdaderamente estás leyendo, Dios no nos prohíbe imitar a sus siervos, eso sí, pero tú tienes que saber cuando hay un lobo rapaz, cuando hay un ángel caído vestido de ángel de luz. Tienes que saber a quién tienes en el frente. Amén. Ahora vamos a ir en Juan 21, 15 al 16. Dice así. Dice, apacentar mis ovejas. Tenemos como prefacio. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacientas mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastoreas mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabe a qué se debe esto? Pedro lo negó 3 veces a Jesús. 3 veces lo negó Jesús. Y Jesús le hace 3 preguntas. Aquí no se trata del amor que le tenga Pedro, sino el mensaje que le da para con la iglesia. Primeramente dice: Pedro, ¿me ama? Sí, apacientas mis corderos. Cuando habla de los corderos, habla de los ministros. Apaciéntalos. Cuídalos. Míralos por lo que estén pasando. Porque son hombres. Y tienes que apacentarlos, tienes que tranquilizarlos. La segunda pregunta fue: apacientas mis ovejas, apacientas mis corderos, pastorea mis ovejas, dice. Mis ovejas, pastorea mis ovejas, le dice. Y el pastorado es hermano. Desde el púlpito se hace un pastorado. Se la cuida, se les está viendo todas. El pastor, me imagino que se pone en una parte alta y cuidando a las ovejas, de acuerdo al valle o en el lugar en que se encuentre. Él tiene que estar en lo alto para ver cómo está. Y es que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que estar en lo alto para ver verdaderamente cómo está el pueblo. Y si vemos que de ahí se está descargando uno, ya tiene que ir más allá, pues. Porque la tercera pregunta dice: apacientas mis ovejas. O sea, refiriéndose a las ovejas, apaciéntalas. Es decir, que cuando tengan problemas las ovejas, ya no es cuestión de que la vayas a pastorear desde el púlpito. Tienes que apacentarlas. Tienes que acercarte a ellos. Tienes que ir a buscar.
Si tienes que ir a su casa, tienes que ir a su casa. A ver qué pasa con ese ministro. ¿Por qué no va? ¿Por qué no viene? Porque te han contado que esa oveja está mal. Así como te pueden haber contado de que aquel ministro está mal. No vivimos esa unidad de la fe, como se vivía al principio de la iglesia primitiva, que es muy importante. No vivimos esa unidad. Y apuesto que en muchas iglesias, no todos tienen tal vez profetas. No todos tienen apóstoles. Pero si nosotros fuéramos una sola iglesia, no nos faltara nada, hermano. Aquella división que hay es que nos hace débiles ante la presencia del enemigo, que busca a quien devorar, a quien desollar muchas veces, a hacer pedazos. Y Pedro aprendió perfectamente esto, que vuelve y lo repite. En 1 de Pedro 5. Dice así, 1 Pedro 5, 2 al 4 dice así, vamos al primero, del 1 empecemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, pues Pedro, ya en sus últimos tiempos, anciano también, tenía que dejar el delegado que Jesús le había pedido. Cuando le hace las 3 preguntas: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Deja este mismo mensaje de Dios, esta responsabilidad que le dio Dios a él, porque Jesús ya iba a lo alto, se la deja a Pedro, y Pedro ya en su vejez se la deja a esta iglesia actual. No por ganancia deshonesta, no teniendo como de ellos señorío. Apaciéntala, porque la grey no es tuya, la grey es de Dios. Él sabía que apacienta, por eso Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Pero hoy en la iglesia muchos hasta dictadores parecen, hermanos, que hay que hacer lo que ellos dicen. No les importa lo que diga la Biblia. Ellos muchas veces dicen: no, a mí háblame conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia le dice la palabra de Dios. Yo le digo la escritura de Dios, porque la palabra de Dios salen de los ministros de Dios. Dice: háblame conforme a la palabra de Dios. Y se le habla conforme a la palabra de Dios y no quiere. Ellos quieren hacer lo que les da la gana. Son dictadores, hermanos. Que hay que hacer lo que ellos dicen, o si no se van. Si es que quieren. Somos llamados a apacentar esta grey de Dios, esta iglesia. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ningún hombre aquí terrenal es dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo murió por ella. Y Cristo un día nos va a pedir cuenta de ellas, de esta iglesia. Aunque antes de pedirnos cuenta ya nos está hablando. ¿Y cómo nos habla? A través de sus mensajeros, a través de su ministro, a través de sus obispos, que andan inspeccionando, viendo cómo anda la iglesia. Les está hablando: corrígete, cuádrate,
Ponte en línea. Porque el pastor de las ovejas vas a tener que rendirles cuenta porque no es tuya. Los fariseos, los escribas un día lo entendieron esto. Cristo los ama, hermano. Busquemos de Dios. Él es el buen pastor. Y siempre que yo personalmente hablo, trato de imitar al buen pastor. No, es que el pastor anduvo en burro, hermano. Yo ando a pie. Pero eso no quita que aquel que tiene un avión privado, 2 aviones privados, un Mercedes-Benz, sea mejor que mí. Porque lamentablemente así lo ven muchos. Porque ven el avance espiritual en la prosperidad natural. Y la prosperidad espiritual está en que se dé la palabra, en que se entienda las escrituras y se dé la palabra de Dios. De ser instrumento de Dios para mejora de todo y cada uno de nosotros. Cristo te amo, yo también, cuídate mucho. Amén.